Lloraba en silencio todos los días, hasta que una limpiadora descubrió el secreto escondido en el sótano. No vas a creer lo que hizo. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte a este canal. Publicamos todos los días. Continuamos. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión en La Moraleja con una persistencia que reflejaba el estado de ánimo de Rafael Mendoza. Sentado en su escritorio de caoba maciza, observaba los informes financieros que se extendían ante él. Pero su mente estaba en otro lugar. Desde hacía 6 meses, desde el misterioso incendio que destruyó parte de su empresa, su vida se había convertido en un rompecabezas imposible de resolver. Lo peor de todo era Gabriel, su hijo de 6 años, que se había convertido en una sombra de sí mismo. El niño, que antes corría por los pasillos de la mansión riendo y llenando la casa de vida, ahora vivía en silencio absoluto. Desde la muerte de Elena, su madre, 2 años antes, Gabriel ya se había vuelto más retraído, pero después del incendio, algo se rompió definitivamente. Los médicos más renombrados de Madrid divergían entre diagnósticos de autismo, trauma severo o fase regresiva. Ninguna explicación parecía encajar perfectamente y ningún tratamiento surtía efecto. Rafael se pasó la mano por el cabello oscuro, sintiendo el peso de sus 42 años más que nunca. Como un hombre que había construido un imperio desde cero, que comandaba a cientos de empleados y movía millones mensualmente, podía sentirse tan impotente ante un niño. La ironía era cruel. En el mundo de los negocios, tenía todas las respuestas. En casa, ni siquiera lograba que su hijo lo mirara a los ojos. El sonido del interfono lo trajo de vuelta a la realidad. Era Marcia, su consejera personal y mano derecha desde hacía más de 15 años. Rafael, la nueva empleada ha llegado. ¿Quieres que la traiga hasta aquí? Deja que se presente a doña Concepción primero, luego hablamos. Marcia había sido quien sugirió la contratación de otra persona para el equipo doméstico. Con Gabriel demandando atención constante y los otros empleados ya sobrecargados, tenía sentido. Ella siempre tenía soluciones prácticas para todo, desde la época en que él comenzó a expandir los negocios. Había sido ella quien lo ayudó a navegar por los primeros contratos millonarios, quien lo aconsejó durante la crisis conyugal con Elena y quien ahora lo apoyaba en la difícil travesía con Gabriel. Desde fuera, Leticia Olvera observaba la imponencia de la mansión con una mezcla de admiración y nerviosismo. A sus 28 años, había visto muchas casas ricas durante sus años trabajando como limpiadora por días, pero nada se comparaba con aquella propiedad. Los jardines perfectamente cuidados, la fachada de piedra portuguesa, las enormes ventanas que reflejaban la luz de la tarde. Era otro mundo. Sostuvo con más fuerza el asa de la sencilla bolsa que llevaba. Dentro de ella, además de los documentos necesarios para el nuevo empleo, estaba el motivo por el cual había aceptado trabajar tan lejos de casa. La foto de Isabela, su hija de 5 años. Después de que su exmarido la abandonara embarazada, Leticia había luchado sola para criar a la niña. El salario ofrecido por la familia Mendoza era 3 veces mayor que cualquier cosa que hubiera conseguido antes. Era la oportunidad de darle una vida mejor a Isabela, quien se había quedado con su abuela en Vallecas, mientras ella se establecía en el nuevo trabajo. Doña Concepción, la ama de llaves general de la casa, era una señora de 60 años que dirigía al equipo doméstico con eficiencia militar. Recibió a Leticia en la cocina, explicándole las rutinas, horarios y, principalmente, las reglas sobre Gabriel. El niño es muy sensible, explicó con voz baja. No le gusta el ruido, los movimientos bruscos. La mayoría de las chicas que pasaron por aquí no aguantaron ni un mes. Él es especial. Desde que su madre murió y después del incendio en la empresa del señor Rafael, el chico ya no habla. Tiene unas crisis extrañas, todos los días a la misma hora. Leticia escuchaba atentamente, haciendo preguntas prácticas sobre horarios de limpieza, áreas de la casa, materiales. Pero una parte de ella sentía curiosidad por ese niño que parecía cargar tanto sufrimiento. Ella entendía de dolor infantil. Isabela había pasado por momentos difíciles cuando era más pequeña.
especialmente después de que su padre se fuera. Leticia había aprendido que a veces los niños necesitaban tiempo y espacio para procesar los traumas a su manera. «Puedes empezar por el ala este», dijo doña Concepción, entregándole los materiales de limpieza. «Evita hacer ruido cerca del cuarto del niño. Él suele jugar solo en la sala de juegos de 9 a 11. Durante los primeros días, Leticia se mantuvo discreta, observando las rutinas de la casa mientras ejecutaba sus tareas. La mansión era un universo en sí misma. 12 dormitorios, 8 baños, múltiples salas de estar, biblioteca, despacho, sala de juegos, gimnasio, piscina cubierta y descubierta. Cada habitación estaba decorada con exquisitez, pero había algo frío en el ambiente, como si toda aquella belleza fuera solo una fachada para esconder la tristeza que planeaba sobre la familia. Gabriel era una aparición silenciosa en los pasillos. Leticia lo veía de reojo, siempre solo, llevando un osito de peluche gastado. El niño era hermoso, con cabello castaño como su padre y ojos verdes que parecían cargar el peso del mundo. Ella notó que evitaba el contacto visual con todos, caminaba siempre cerca de las paredes y demostraba preferencia por los rincones oscuros de la casa. Al tercer día, ella presenció una de las crisis que doña Concepción había mencionado. Eran exactamente las 6 de la tarde cuando Gabriel comenzó a mostrar signos de agitación. Estaba en la sala de juegos cuando de repente se llevó las manos a los oídos, cerró los ojos con fuerza y comenzó a balancearse. No gritaba, pero su respiración se volvió jadeante y buscó desesperadamente un rincón donde esconderse. Los otros empleados parecían acostumbrados a la situación, manteniéndose alejados hasta que la crisis pasara. Leticia observó todo con atención, notando detalles que parecían pasar desapercibidos para los demás. Gabriel no estaba teniendo una crisis emocional aleatoria. Algo específico lo estaba perturbando en ese momento exacto. Sus movimientos eran más los de alguien intentando protegerse de algo externo que los de alguien en colapso interno. Fue esa misma tarde cuando conoció a Rafael personalmente. Él apareció en la cocina buscando a doña Concepción y encontró a Leticia organizando los productos de limpieza. La primera impresión fue impactante para ambos. Rafael era un hombre imponente, alto, de hombros anchos, vistiendo un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Leticia. Pero eran sus ojos los que llamaban la atención, oscuros, intensos, pero cargando una tristeza profunda que el dinero no podía enmascarar. Para él, Leticia fue una sorpresa. Esperaba encontrar a una empleada más del montón, pero ante él estaba una mujer de una belleza natural impresionante. Cabello castaño oscuro, recogido en un moño simple, piel morena, ojos almendrados que demostraban inteligencia y determinación. Había una dignidad en su postura que contrastaba con la simplicidad de su ropa. «Usted es la nueva empleada», dijo él, más una constatación que una pregunta. «Sí, señor, Leticia Olvera, mucho gusto». Su voz era firme, sin sumisión exagerada, pero respetuosa. Rafael notó que ella lo miraba a los ojos al hablar, algo raro entre los empleados domésticos que solía contratar. «¿Cómo se está adaptando?» «Bien, señor. Doña Concepción ha sido muy clara con las instrucciones». Hubo una pausa incómoda. Rafael quería preguntar sobre Gabriel, si ella había notado algo, pero no sabía cómo abordar el tema sin sonar desesperado. Leticia, por su parte, sentía la tensión de él e intuía que tenía que ver con el niño. «Si me permite la observación», dijo ella cautelosamente, «he notado que Gabriel tiene episodios siempre a la misma hora. A veces, identificar patrones puede ayudar a entender los desencadenantes». Rafael la miró sorprendido. Ningún empleado había hecho una observación tan directa sobre su hijo antes. «¿Tiene experiencia con niños especiales?» «Tengo una hija de 5 años. Aprendí que a veces ellos ven y sienten cosas que nosotros, los adultos, ignoramos». Había algo en la simplicidad de aquella respuesta que conmovió a Rafael de una forma que no esperaba. No era piedad ni la condescendencia que recibía de los médicos. Era comprensión práctica, humana. «Si nota algo relevante, puede buscarme», dijo él antes de salir. Aquella noche,
Leticia no pudo dejar de pensar en la conversación. Había algo en la mirada de Rafael que iba más allá de la preocupación paterna. Era vulnerabilidad, una grieta en la armadura del hombre poderoso. Y había algo más, una tensión eléctrica que ella sintió cuando él se acercó. Sacudió la cabeza, alejando pensamientos inadecuados. Estaba allí para trabajar, no para fantasear sobre el jefe inalcanzable. Rafael, en su despacho, tampoco podía concentrarse en los informes. La conversación con Leticia lo había perturbado más de lo que le gustaría admitir. Hacía meses que ninguna mujer despertaba su atención. Desde Elena, se había cerrado a cualquier posibilidad romántica. Pero había algo en aquella empleada que lo intrigaba, la forma en que ella había hablado sobre Gabriel, sin drama, sin promesas vacías de cura milagrosa. Y sus ojos, había una intensidad allí que él reconocía. La misma determinación que había visto en el espejo durante los años difíciles de construcción de su imperio. El teléfono sonó, devolviéndolo a la realidad. Era Marcia. ¿Cómo fue el primer encuentro con la nueva empleada? Normal, parece competente. ¿Solo eso? Pensé que ibas a comentar algo sobre Gabriel. Doña Concepción dijo que ella hizo preguntas específicas sobre sus episodios. Rafael frunció el ceño. Marcia siempre sabía de todo lo que sucedía en la casa, pero había algo en su tono que lo incomodó. «Es bueno que alguien demuestre interés genuino», dijo él. «Claro, Rafael, solo creo que debemos tener cuidado con personas que hacen muchas preguntas al principio. Ya sabes cómo es. Familias como la nuestra atraen a todo tipo de oportunistas». Después de colgar, Rafael se quedó pensativo. Marcia tenía razón sobre la necesidad de cautela, pero su sugerencia de que Leticia pudiera tener segundas intenciones lo incomodó. Había algo en la nueva empleada que parecía genuino, diferente de lo que él estaba acostumbrado a encontrar en su círculo social. 2 días después, Leticia decidió investigar por su cuenta el misterio de los episodios de Gabriel. Durante el horario de crisis del niño, en lugar de alejarse como los demás, ella se quedó en los alrededores, prestando atención a cualquier detalle que pudiera explicar el patrón. Fue entonces cuando notó un sonido casi imperceptible proveniente del piso de abajo. Un zumbido metálico, rítmico, que comenzaba exactamente a las 6 de la tarde. Discretamente, siguió el sonido hasta llegar al sótano de la mansión. Allí encontró una máquina industrial antigua, aparentemente olvidada desde la construcción de la casa. El equipo se activaba automáticamente, probablemente conectado a algún temporizador defectuoso, emitiendo una vibración que se propagaba por las estructuras de la casa. Para un oído común, el sonido era casi inaudible, pero para un niño con hipersensibilidad auditiva, debía ser una tortura diaria. Leticia localizó el disyuntor y apagó la máquina. El silencio que siguió fue absoluto. Cuando volvió a subir, encontró a Gabriel parado en el pasillo, mirando en su dirección por primera vez. Sus ojos verdes estaban muy abiertos, pero no de miedo. Era sorpresa, como si un tormento constante hubiera cesado repentinamente. Él no habló, pero respiró hondo y sus hombros se relajaron visiblemente. Leticia sonrió amablemente y continuó su trabajo, fingiendo que nada había sucedido. Pero su corazón estaba acelerado. Acababa de descubrir algo que médicos especialistas no habían percibido. La sensación era al mismo tiempo de triunfo y responsabilidad. Aquella tarde, Gabriel no tuvo su crisis diaria. Rafael lo notó inmediatamente y buscó a doña Concepción para entender qué había cambiado en la rutina. Ella no supo explicar. Fue entonces cuando él decidió buscar a Leticia directamente. La encontró en el jardín, tendiendo ropa en el tendedero. La luz del atardecer creaba reflejos dorados en su cabello y Rafael sintió nuevamente aquella atracción inconveniente. Se acercó intentando mantener la formalidad. «Gabriel no tuvo el episodio hoy», dijo él sin preámbulos. Leticia detuvo lo que estaba haciendo y lo miró. Había algo en sus ojos que ella no podía descifrar. ¿Expectativa? ¿Esperanza? «A veces estas cosas pasan solas», respondió diplomáticamente. «¿Usted hizo algo?» No era una pregunta.
Rafael estaba seguro de que el cambio estaba relacionado con ella de alguna manera. Leticia dudó por un momento, sopesando las consecuencias de su descubrimiento. Encontré una máquina vieja en el sótano que estaba funcionando automáticamente. El sonido podía estar molestando a Gabriel. La apagué. La simplicidad de la explicación dejó a Rafael atónito. Meses de consultas médicas, exámenes complejos, teorías elaboradas y la solución estaba en una máquina ruidosa en el sótano. ¿Por qué bajó al sótano? No era su área de trabajo. Noté que su episodio comenzaba siempre a la misma hora. Pensé que podría haber algún estímulo externo causando la reacción. Seguí el sonido. Rafael la estudió en silencio. Inteligencia, iniciativa, capacidad de observación. Cualidades que él valoraba en el mundo de los negocios, pero que no esperaba encontrar en una empleada doméstica. Y había más. Ella se preocupaba genuinamente por Gabriel, sin que eso fuera su obligación. Gracias, dijo él simplemente, pero la palabra llevaba mucho más peso del que aparentaba. Leticia asintió, volviendo al trabajo, pero sintió los ojos de Rafael en su espalda hasta que él entró nuevamente en la casa. Una sensación extraña se apoderó de ella. Aquel hombre poderoso, acostumbrado a tener todas las respuestas, había demostrado vulnerabilidad y gratitud genuinas. Por un momento, ella se permitió imaginar cómo sería conocer al hombre detrás de la fachada del empresario exitoso. Pero la realidad la trajo de vuelta rápidamente. Ellos vivían en mundos completamente diferentes. Ella era una empleada, él era el jefe. Ella venía de la periferia de Vallecas. Él vivía en una mansión en La Moraleja. Cualquier fantasía romántica no solo era inadecuada, sino peligrosa para su empleo y la estabilidad financiera que tanto necesitaba. Lo que Leticia no sabía era que, en ese momento, Rafael estaba luchando contra pensamientos similares. Por primera vez en mucho tiempo, una mujer había despertado no solo su atracción física, sino su admiración intelectual y emocional. Y eso lo asustaba más que cualquier negociación arriesgada que hubiera enfrentado. En las semanas que siguieron al descubrimiento en el sótano, la dinámica de la casa Mendoza cambió sutilmente. Gabriel, aunque aún silencioso, parecía más tranquilo. Sus episodios diarios habían cesado completamente, y él comenzó a mostrar una curiosidad tímida por el ambiente a su alrededor. Leticia notó que el niño empezó a aparecer en los lugares donde ella estaba trabajando, manteniéndose a distancia, pero claramente observando. Rafael, por su parte, se encontró buscando excusas para pasar por los lugares donde Leticia trabajaba. Se decía a sí mismo que era solo para verificar el progreso de Gabriel, pero la verdad era más compleja. Había algo en aquella mujer que lo intrigaba cada vez más. La forma en que ella se movía por la casa con naturalidad, sin intimidarse por la opulencia, la manera en que trataba a todos los empleados con igual respeto, independientemente de la jerarquía. Y principalmente, el modo en que observaba a Gabriel, no con pena o curiosidad mórbida, sino con genuina comprensión materna. Una mañana de jueves, Rafael bajó a desayunar y encontró una escena que lo hizo detenerse en la puerta de la cocina. Gabriel estaba sentado en la mesa pequeña donde los empleados hacían sus comidas, mientras Leticia organizaba los ingredientes para el almuerzo. El niño no estaba hablando, pero había algo diferente en su postura. Estaba prestando atención a los movimientos de ella, como si estuviera aprendiendo algo importante. «Buenos días», dijo Rafael, entrando en la cocina. Gabriel se encogió inmediatamente, como siempre hacía en presencia de su padre. Leticia se giró, ligeramente sonrojada por haber sido sorprendida, permitiendo que el niño estuviera en la cocina durante su horario de trabajo. «Buenos días, señor». Gabriel estaba solo. «No necesita justificarse», interrumpió Rafael, pero su voz sonó más seca de lo que pretendía. La reacción de su hijo aún dolía, especialmente en contraste con la aparente tranquilidad que demostraba en presencia de Leticia. Después de que Gabriel saliera corriendo, Rafael permaneció en la cocina más tiempo de lo habitual. Observó a Leticia trabajar, notando la economía de movimientos, la organización meticulosa, la atención a los detalles. Eran cualidades que él respetaba profesionalmente, pero viniendo de ella, adquirían una dimensión diferente.
«Le gusta a usted», dijo Rafael súbitamente. Leticia dejó de cortar las verduras y lo miró. «Gabriel es un niño especial. Solo necesita tiempo y paciencia. Los médicos dijeron que podría ser autismo severo, que quizás nunca se comunique normalmente». «¿Y usted cree eso?». La pregunta directa tomó a Rafael por sorpresa. Nadie cuestionaba las opiniones médicas especializadas. Son especialistas renombrados. Los especialistas pueden estar equivocados, especialmente cuando solo miran los síntomas, no al niño por completo. Había una convicción en su voz que hizo a Rafael reconsiderar todo lo que había aceptado como verdad en los últimos meses. ¿Cree que están equivocados? Creo que Gabriel es más observador e inteligente de lo que cualquiera imagina. Solo está procesando el mundo de una manera diferente. La conversación fue interrumpida por la llegada de Marcia, quien entró en la cocina con su habitual presencia imponente. A sus 45 años, era una mujer atractiva y sofisticada, siempre impecablemente vestida y maquillada. Su relación con Rafael trascendía la esfera profesional desde hacía mucho tiempo. Ella conocía todos sus secretos, lo había apoyado durante los momentos más difíciles y, secretamente, alimentaba esperanzas de que un día se convirtieran en más que socios de negocios. «Rafael, necesitamos revisar los contratos de la constructora Silveira antes del almuerzo», dijo ella, pero sus ojos estaban fijos en Leticia con una evaluación fría. «Claro, iré al despacho en 5 minutos». Marcia no se movió. Doña Concepción mencionó que hubo algunos cambios en la rutina de Gabriel. «Me preocupa si no sería mejor mantener la estabilidad que él conoce». Rafael frunció el ceño. «Gabriel está mejor. Los episodios se detuvieron por completo. A veces las mejoras temporales pueden crear expectativas irreales. No queremos que él tenga una recaída cuando las cosas vuelvan a la normalidad». Leticia continuó trabajando, pero sentía la tensión en la conversación. Había algo en el tono de Marcia que sugería mucho más que preocupación profesional. Era territorial, posesivo. «Las cosas no van a volver a la normalidad», dijo Rafael firmemente. «Si algo está funcionando para mi hijo, continuaremos». Después de que Marcia saliera, claramente contrariada, Rafael permaneció unos minutos más en la cocina. «Disculpe por eso. Marcia a veces se preocupa demasiado. Ella parece preocuparse mucho por usted y por Gabriel». Había algo en la forma en que Leticia dijo eso que hizo a Rafael cuestionarse si ella había percibido más de lo que a él le gustaría. Marcia ha sido una consejera valiosa por muchos años. Debe ser reconfortante tener a alguien tan dedicado cerca. Rafael no supo cómo interpretar el comentario. ¿Había ironía allí o genuina comprensión? Antes de que pudiera responder, Leticia ya había retomado su trabajo, claramente dando por terminada la conversación. Aquella tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Leticia encontró a Gabriel escondido detrás de una de las enormes estanterías. El niño estaba encogido en el suelo, abrazado a su osito, y había lágrimas en sus ojos. Ella se acercó despacio, sin prisa, y se sentó en el suelo a una distancia respetuosa. «¿Puedo quedarme aquí contigo por unos minutos?», preguntó suavemente. Gabriel la miró por un largo momento, antes de asentir casi imperceptiblemente. Leticia permaneció en silencio, simplemente ofreciendo su presencia. Después de unos minutos, comenzó a tararear bajito una canción que solía cantar a Isabela cuando ella estaba triste. Para su sorpresa, Gabriel se acercó lentamente hasta quedarse a su lado. No la tocó, pero estaba lo suficientemente cerca como para sentir el consuelo de su presencia. Leticia continuó tarareando, y gradualmente la respiración del niño se calmó. Fue así como Rafael los encontró media hora después. La escena lo emocionó y lo perturbó simultáneamente. Gabriel nunca había buscado consuelo con nadie, ni siquiera con él. Ver a su hijo demostrando esa necesidad humana básica era reconfortante, pero doloroso al mismo tiempo. ¿Por qué no podía ofrecer a su propio hijo lo que esta mujer ofrecía naturalmente? «Gabriel», llamó suavemente. El niño se alejó inmediatamente de Leticia, volviendo a su postura defensiva habitual. Rafael sintió el familiar nudo en el pecho
al ver la reacción de su hijo. «Es hora de la merienda», dijo, intentando mantener la voz neutra. Gabriel salió corriendo, dejando a Rafael solo con Leticia en la biblioteca. Ella se levantó, alisándose el uniforme, visiblemente avergonzada. «Disculpe, señor. Él parecía necesitar compañía y yo...» «No necesita disculparse. Nunca lo vi tan tranquilo con alguien». Había una vulnerabilidad en la voz de Rafael que hizo a Leticia mirarlo con más atención. Por un momento, ella no vio al empresario poderoso, sino a un padre perdido, intentando encontrar una forma de conectar con su propio hijo. Él solo necesita tiempo. Y quizás usted también. ¿Cómo así? A veces los adultos están tan preocupados en encontrar soluciones que se olvidan de simplemente estar presentes. La observación golpeó a Rafael como un puñetazo. Era exactamente lo que él hacía. Corría tras médicos, terapeutas, tratamientos, pero cuando estaba delante de Gabriel, se sentía paralizado, sin saber cómo simplemente ser padre. ¿Tiene experiencia con esto? Mi hija pasó por un periodo difícil cuando era más pequeña. Yo pensaba que necesitaba resolverlo todo, dar todas las respuestas. Tardé en entender que a veces ella solo necesitaba que yo estuviera allí, sin intentar arreglar nada. Y su hija, el padre de ella, Leticia dudó. No estaba acostumbrada a compartir detalles personales con jefes. Él nos dejó cuando ella tenía 2 años. Fue difícil al principio, pero a veces las familias se reconstruyen de formas diferentes. Rafael asintió, comprendiendo más de lo que ella había dicho explícitamente. Había una fuerza en Leticia que venía de la experiencia, de la superación de dificultades reales. Era diferente de la fuerza que él conocía en el mundo de los negocios. Era más profunda, más humana. «¿Puedo hacer una pregunta personal?», dijo él impulsivamente. Leticia lo miró, sorprendida por el tono más informal. ¿Por qué aceptó trabajar aquí? Con su inteligencia y capacidad de observación, ciertamente podría encontrar otras oportunidades. La pregunta era más íntima que cualquier cosa que hubieran compartido antes. Leticia se vio dividida entre la honestidad y la necesidad de mantener límites profesionales. «Necesito el dinero», dijo simplemente. «Tengo una hija que criar sola». ¿Solo eso? No, también porque reconozco a un niño que necesita a alguien que lo vea de verdad, y porque a veces las personas más poderosas son las que más necesitan ayuda para ver lo que tienen justo delante. El último comentario fue demasiado audaz, y Leticia se arrepintió en el momento en que las palabras salieron de su boca. Pero en lugar de ofenderse, Rafael sonrió, la primera sonrisa genuina que ella había visto desde que había comenzado a trabajar allí. Emma no tiene miedo de decir lo que piensa. A veces sí, pero descubrí que la honestidad, incluso cuando es inconveniente, suele ser más útil que la diplomacia. Fueron interrumpidos por la llegada de Marcia, quien apareció en la puerta de la biblioteca con una expresión ligeramente irritada. «Rafael, olvidaste la reunión con los inversores japoneses. Están esperando en la sala de conferencias desde hace 10 minutos». Rafael maldijo en voz baja, comprobando el reloj. «Tienes razón, vamos». Antes de salir, él se giró hacia Leticia una vez más. «Gracias por la conversación y siga haciendo lo que está haciendo con Gabriel». Después de que ellos salieran, Leticia permaneció en la biblioteca, intentando procesar la intensidad de la conversación. Había algo sucediendo entre ella y Rafael que iba más allá de la relación jefe-empleada. Era peligroso, inadecuado y potencialmente destructivo para su estabilidad financiera. Pero era innegable. Fuera de la biblioteca, Marcia sujetaba el brazo de Rafael con más fuerza de la necesaria. «Estás gastando demasiado tiempo en asuntos domésticos», dijo ella, mientras caminaban hacia la reunión. «Sé que Gabriel es prioridad, pero no podemos dejar que eso afecte los negocios». «Los negocios van bien, Marcia, y Gabriel está mejorando». «¿De verdad? ¿O te estás ilusionando porque una empleada guapa le está prestando atención?» Rafael se detuvo bruscamente. «¿Cómo así?» «Rafael, te conozco desde hace 15 años. Reconozco cuando una mujer despierta tu interés. Solo me preocupa que estés confundiendo gratitud con otras cosas. Eso es ridículo». «¿Lo es?»
¿Cuándo fue la última vez que pasaste tanto tiempo conversando con una empleada doméstica? ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste la opinión de médicos especialistas basándote en la opinión de alguien sin formación? Las palabras de Marcia plantaron semillas de duda en la mente de Rafael. ¿Sería posible que su atracción por Leticia estuviera influyendo en su juicio sobre Gabriel? ¿Estaría él viendo progresos que no existían? Ella descubrió el problema de la máquina en el sótano, dijo él, a la defensiva, y eso es admirable, pero no significa que ella entienda de desarrollo infantil mejor que profesionales cualificados. La reunión con los inversores japoneses fue tensa y Rafael se encontró con dificultades para concentrarse. Las palabras de Marcia resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos de la conversación en la biblioteca. ¿Había notado la forma en que Leticia lo miraba? ¿La química entre ellos era tan obvia? Mientras tanto, Leticia estaba en el cuarto de Gabriel, organizando los juguetes mientras él descansaba. Encontró un cuaderno escondido debajo de la cama y al abrirlo descubrió dibujos hechos por el niño. No eran los garabatos típicos de un niño de 6 años, eran detallados, proporcionales, mostrando una capacidad de observación y coordinación motora muy por encima de la media. Los dibujos retrataban a personas de la casa, pero era interesante notar la perspectiva de Gabriel. Había dibujado a doña Concepción sonriendo, a algunos empleados en sus actividades diarias, e incluso a Leticia, representada siempre cerca de él en los dibujos. Pero había una figura que aparecía repetidamente, siempre dibujada con trazos más oscuros, expresión seria, una mujer elegante que Leticia reconoció como Marcia. Lo que más llamó la atención fueron los dibujos del propio Rafael. Gabriel lo retrataba siempre grande, imponente, pero había algo en la postura de la figura que sugería tristeza. En uno de los dibujos más recientes, Rafael aparecía mirando por la ventana, y Gabriel había dibujado lágrimas descendiendo por el rostro. Leticia cerró el cuaderno cuidadosamente, profundamente conmovida por las percepciones del niño. Gabriel veía mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Él entendía el dolor de su padre, registraba las dinámicas de la casa, procesaba todo con una sensibilidad que los adultos subestimaban. Cuando Rafael volvió de la reunión, ya era de noche. Encontró a Leticia en el jardín, aprovechando unos minutos de descanso después de terminar sus tareas. Ella estaba sentada en el banco cerca de la piscina, mirando las estrellas. ¿Cómo fue el día?, preguntó él, acercándose. Gabriel dibujó. Tiene mucho talento artístico. Él dibuja. Rafael pareció sorprendido. Nunca lo vi dibujando. Quizás él necesite privacidad para expresarse. Los niños a veces guardan sus talentos para momentos en que se sienten seguros. Rafael se sentó en el banco al lado de ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero sintiendo la tensión eléctrica que siempre surgía cuando estaban cerca. Marcia cree que estoy siendo ingenuo sobre el progreso de Gabriel, dijo él súbitamente. Leticia lo miró, percibiendo la duda en su voz. ¿Y usted qué cree? Ya no sé, quizás estoy viendo cosas que quiero ver. O quizás esté finalmente viendo a su hijo de verdad. Permanecieron en silencio por unos momentos, el aire de la noche cargado de tensión no resuelta. Rafael estaba luchando contra el impulso de tocar su mano, de confesar que sus pensamientos sobre ella iban mucho más allá de la preocupación profesional. Leticia, por su parte, sentía el calor de su cercanía, la intensidad de su presencia que la hacía olvidar momentáneamente las diferencias de clase que los separaban. Leticia, dijo él suavemente, usted sabe que su presencia aquí lo cambió todo, ¿no es así? Ella se giró para mirarlo, y por un momento el mundo pareció detenerse. Sus ojos estaban oscuros de deseo, y ella sintió su corazón acelerarse. Era el momento en que la línea entre jefe y empleada podría ser cruzada definitivamente. Pero antes de que cualquiera pudiera dar el siguiente paso, la voz de Marcia cortó el aire de la noche como una cuchilla. «Rafael, necesito hablar contigo sobre los contratos de mañana». Se apartaron rápidamente, la magia del momento destruida. Marcia los observaba desde la puerta, su expresión ilegible en la penumbra. «Claro»,
dijo Rafael, levantándose. Leticia, que tenga buenas noches. Buenas noches, señor. Mientras él se alejaba con Marcia, Leticia permaneció en el jardín, temblando ligeramente. Lo que casi sucedió allí podría haberlo cambiado todo. Y ella no sabía si estaba aliviada o decepcionada por la interrupción. Las semanas que siguieron al casi beso en el jardín estuvieron marcadas por una tensión creciente en la mansión Mendoza. Rafael y Leticia comenzaron a evitarse conscientemente, pero la atracción entre ellos parecía crecer en la misma proporción del esfuerzo por negarla. Cada encuentro casual en los pasillos, cada conversación necesaria sobre Gabriel, llevaba una carga eléctrica que ambos fingían no sentir. Marcia, siempre perspicaz, percibió el cambio en la dinámica e intensificó su presencia en la casa. Comenzó a aparecer los fines de semana, alegando urgencias de trabajo que antes podían esperar. Su ropa se volvió más elegante, su maquillaje más elaborado, y encontraba excusas para tocar a Rafael durante las conversaciones, un toque en el brazo aquí, una mano en el hombro allí, marcando territorio de forma sutil, pero determinada. Gabriel, por su parte, seguía progresando. Había comenzado a seguir a Leticia por la casa más abiertamente, a veces incluso ayudando con pequeñas tareas. Aunque aún no hablaba, había desarrollado una forma de comunicación no verbal con ella que era claramente significativa. Señalaba cosas que quería mostrar, traía dibujos para compartir e incluso sonreía ocasionalmente. Rafael observaba estas interacciones con sentimientos conflictivos. La alegría de ver a su hijo demostrando señales de recuperación se mezclaba con una envidia dolorosa de la conexión natural que Leticia había establecido con Gabriel. Y había algo más profundo, una percepción creciente de que su vida se había vuelto vacía de afecto genuino. Hasta que Leticia llegó, él no había percibido cuán emocionalmente aislado estaba. Una mañana de viernes, Rafael decidió trabajar en casa en lugar de ir a la oficina. Se dijo a sí mismo que era para pasar más tiempo con Gabriel, pero la verdad era que quería observar la dinámica entre su hijo y Leticia sin interrupciones externas. Los encontró en la sala de juegos. Gabriel estaba mostrando sus dibujos a Leticia, quien los examinaba con atención genuina, haciendo comentarios alentadores. Lo que sorprendió a Rafael fue escuchar sonidos saliendo de la boca de su hijo. No palabras, sino expresiones vocales, intentos de comunicación que no sucedían desde hacía meses. Gabriel señaló un dibujo específico, mirando a Leticia expectante. «Ah, este es muy bonito», dijo ella. «¿Es la piscina de la casa? ¿Y esta persona nadando aquí? ¿Eres tú?» Gabriel asintió positivamente, con entusiasmo. Era la primera vez en meses que Rafael lo veía demostrando alegría genuina. «Gabriel», Rafael dijo suavemente, entrando en la sala. Como siempre, el niño se encogió, pero esta vez no huyó completamente. Permaneció cerca de Leticia, como si ella fuera su puerto seguro. «¿Puedo ver los dibujos?», Rafael preguntó, intentando mantener el tono casual. Gabriel miró a Leticia, quien asintió alentadoramente. Con vacilación, el niño extendió uno de los dibujos a su padre. Era un retrato de la familia. Rafael, Gabriel y, sorprendentemente, Leticia, todos de la mano en el jardín de la casa. Rafael sintió un nudo en el corazón al percibir que Gabriel había creado una fantasía donde Leticia formaba parte de la familia. Era conmovedor y problemático al mismo tiempo. ¿Cómo explicar a un niño traumatizado que la persona que lo hacía sentir seguro era solo una empleada temporal? «Es muy bonito», dijo Rafael sinceramente. «Dibujas muy bien». Gabriel sonrió tímidamente a su padre por primera vez en meses. Fue un momento de conexión genuina que Rafael guardaría para siempre, aun sabiendo que había sido mediado por la presencia de Leticia. «Señor Rafael», Leticia dijo cuidadosamente, «¿puedo sugerir algo?». «Claro. Quizás Gabriel se sienta más a gusto si usted participara en algunas actividades con él. Dibujar juntos, por ejemplo, sin presión para hablar, solo estar presente». Era el consejo que ella había dado semanas atrás, pero esta vez Rafael estaba más receptivo. Vio a Gabriel mirándolos a ambos,
claramente interesado en la posibilidad. ¿Te gustaría eso, Gabriel?, Rafael preguntó a su hijo. El niño asintió entusiastamente. Entonces vamos a dibujar. Los siguientes 40 minutos fueron mágicos. Rafael se sentó en el suelo con su hijo, intentando dibujar juntos, riendo de sus propios trazos torpes. Gabriel gradualmente se relajó, incluso haciendo algunos sonidos de diversión, cuando su padre intentaba dibujar un perro que más parecía un monstruo alienígena. Leticia observó la escena con el corazón encogido. Veía al padre y al hijo que podrían ser si solo encontraran el camino el uno hacia el otro. Pero también veía el peligro en su propia posición. Se estaba involucrando demasiado emocionalmente con aquella familia, con Gabriel, que despertaba sus instintos maternales, y con Rafael, que despertaba sentimientos mucho más complejos y peligrosos. La mañana fue interrumpida por la llegada inesperada de Marcia, quien entró en la sala de juegos sin ser anunciada. Rafael, necesitamos... ¡Oh! Ella se detuvo al ver la escena doméstica. Disculpa la interrupción. Su tono sugería exactamente lo opuesto. Sus ojos fueron directamente a Leticia, quien estaba sentada en el suelo cerca de los dos hombres de la familia, y algo helado pasó por su expresión. «Qué bueno verte jugando con Gabriel», Marcia le dijo a Rafael, pero continuó mirando a Leticia, aunque imagino que las empleadas tienen otras tareas que cumplir. La crítica indirecta hizo que Leticia se levantara inmediatamente. «Tiene razón. Con permiso». Ella salió de la sala, dejando un vacío palpable. Gabriel miró hacia la puerta, claramente confundido y decepcionado por la partida abrupta de su compañía favorita. ¿Era necesario?, Rafael preguntó a Marcia, su voz cargada de irritación. «Rafael, necesitamos hablar sobre los negocios, pero también sobre otras cosas». Gabriel, sintiendo la tensión en el aire, recogió sus dibujos y salió de la sala silenciosamente. Rafael suspiró, frustrado con el final prematuro de aquel momento raro de conexión con su hijo. «Habla», dijo él secamente. Marcia cerró la puerta y se acercó. «Estoy preocupada por ti, por la forma en que esta empleada está influyendo en tus decisiones. Leticia ha sido fundamental para el progreso de Gabriel». «¿De verdad? ¿O estás viendo progreso porque quieres verlo?» «Rafael, te conozco mejor que nadie. Sé cuando una mujer está afectando tu juicio. Mi juicio está perfectamente claro». «¿Lo está? Entonces explícame por qué cancelaste 2 reuniones importantes esta semana para quedarte en casa. ¿Por qué estás cuestionando diagnósticos médicos basándote en la opinión de una limpiadora? ¿Por qué ella no es solo una limpiadora?». Rafael interrumpió con más vehemencia de la que pretendía. «Ah», Marcia sonrió fríamente. «Ahora estamos llegando al meollo de la cuestión». Rafael percibió que se había delatado. «No es lo que estás pensando». «¿No lo es? Rafael, eres un hombre viudo, rico, solitario. Es natural que sientas atracción por una mujer hermosa, que demuestra cariño por tu hijo. Pero necesitas pensar en las consecuencias». «¿Qué consecuencias?» «Para empezar, el escándalo. Una relación con una empleada doméstica. Imagina lo que eso haría con tu reputación, tus negocios. Y Gabriel, ¿crees que es saludable dar falsas esperanzas a un niño traumatizado?». Las palabras golpearon a Rafael donde más dolía. Él había pensado en las mismas cuestiones, luchado contra los mismos argumentos, pero escucharlos verbalizados por Marcia los hacía más brutalmente reales. Además, Marcia continuó, acercándose más. «¿Estás seguro de que sus sentimientos son genuinos? Una mujer en situación financiera difícil, trabajando para un hombre rico y solitario, no sería la primera vez que alguien ve una oportunidad y la aprovecha. Leticia no es así. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cuánto tiempo la conoces? ¿2 meses? Rafael, estás siendo ingenuo». Ella puso la mano en su rostro, un gesto íntimo que hablaba de una familiaridad antigua. «Yo estoy aquí desde hace 15 años. Atravesé todos los momentos difíciles contigo. Conozco tus sueños, tus ambiciones, tus miedos. No dejes que una pasión momentánea destruya todo lo que construimos juntos». Rafael apartó su mano suavemente, pero con firmeza. «Marcia,
Eres importante para mí, siempre lo serás, ¿pero qué? ¿Crees que ella puede darte lo que yo puedo? Estabilidad, sociedad, comprensión de tu mundo. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Sexo? ¿Novedad? ¿La fantasía de salvar a una mujer en dificultades? La crudeza de las palabras enfureció a Rafael. Basta, Marcia. Estoy siendo honesta porque me importas y porque sé que en el fondo reconoces la verdad de lo que estoy diciendo. Antes de que Rafael pudiera responder, la puerta se abrió y Gabriel entró corriendo, claramente agitado. Fue directo a su padre, tirándole de la mano y señalando la ventana. Sus sonidos de angustia eran inconfundibles. Rafael miró por la ventana y vio a Leticia en el jardín, abrazada a una mujer mayor y una niña pequeña. Sus maletas estaban en el suelo junto a ellas. ¿Quiénes son esas personas?, Marcia preguntó. Rafael no respondió. Bajó corriendo al jardín, con Gabriel pegado a sus piernas. Al acercarse, percibió que Leticia estaba llorando. «Leticia, ¿qué pasó?». Ella se giró intentando secarse las lágrimas. «Señor Rafael, esta es mi madre, doña María, y mi hija, Isabela». La mujer mayor saludó a Rafael respetuosamente, pero había preocupación en sus ojos. La niña, una versión en miniatura de Leticia, se escondió detrás de su abuela. ¿Sucedió algo?, Rafael insistió. «Mi hija está enferma», Leticia dijo con voz quebrada. «Fiebre alta desde hace 3 días. Necesito llevarla al médico, pero no tengo dinero para un médico particular y el centro de salud no logró bajar la fiebre. Yo vine a pedir un adelanto del salario. Sé que aún no he completado 2 meses, pero...». Rafael sintió que algo se rompía dentro de él al ver a aquella mujer fuerte y orgullosa siendo forzada a humillarse por necesidad. En el mismo momento, percibió a Gabriel acercándose a la niña enferma con curiosidad y preocupación. «Vamos a llevarla al hospital ahora», dijo Rafael sin dudar. «Señor, yo no puedo aceptar, no es un favor, es una emergencia médica. Mi chofer nos llevará al Hospital Ruber Internacional». Marcia, que había bajado y observaba la escena, intervino. «Rafael, tienes reunión con los coreanos en 1 hora». Él la miró con una frialdad que ella nunca había visto antes. «Reagenda». «Pero...». «Reagenda, Marcia, esto es prioridad». Durante el trayecto al hospital, Rafael observó a Leticia consolando a su hija enferma. Isabela era una copia perfecta de su madre, con los mismos ojos inteligentes y la misma determinación, aún estando debilitada por la fiebre. Gabriel permaneció en la esquina del coche, observando todo con atención. En el hospital, Rafael usó sus contactos para garantizar atención inmediata. Isabela fue diagnosticada con una infección bacteriana que, tratada adecuadamente, se resolvería en pocos días, pero sin tratamiento adecuado, podría haber evolucionado a algo grave. «Gracias», Leticia le dijo a Rafael en el pasillo del hospital, mientras Isabela recibía suero en la habitación de al lado. «No sé cómo voy a pagar. Ya dije que no se trata de dinero». «Pero sí lo es. Todo siempre es sobre dinero para personas como yo». La amargura en su voz conmovió a Rafael profundamente. «Leticia, usted no entiende. Le deberé un favor que nunca podré saldar. Esto lo cambia todo entre nosotros. No cambia nada, cambia todo», ella repitió firmemente. «Porque ahora no solo soy su empleada, sino su deudora. Y eso hace que cualquier cosa que pueda existir entre nosotros sea aún más desequilibrada». Rafael percibió que ella tenía razón. Al ayudarla, había creado una nueva dinámica de poder que hacía aún más problemática cualquier relación romántica. Pero no se arrepentía. Viendo a Isabela mejorando, viendo el alivio en el rostro de Leticia, sabía que había hecho lo correcto. «No espero nada a cambio», dijo él. «Lo sé. Eso es lo que lo hace todo más complicado». Cuando regresaron a casa, ya era de noche. Doña María e Isabela se quedarían unos días para asegurar la recuperación completa de la niña. Rafael proporcionó alojamiento en una de las habitaciones de huéspedes, ignorando las protestas de Leticia sobre la inadecuación de la situación. Gabriel quedó fascinado con Isabela. Por primera vez había otra niña en la casa,
y su curiosidad natural comenzó a superar su timidez. Él le mostró sus dibujos, compartió sus juguetes e incluso intentó algunos sonidos de comunicación. Marcia observaba todo con creciente irritación. Aquella situación se estaba saliendo completamente de control. No solo Rafael se estaba involucrando emocionalmente con la empleada, sino que ahora había una familia entera invadiendo la propiedad, cambiando toda la dinámica cuidadosamente mantenida durante años. Aquella noche, después de que todos se fueron a dormir, Marcia buscó a Rafael en su despacho. «Necesitamos hablar seriamente», dijo ella, cerrando la puerta. «Si es sobre hoy, no quiero escuchar críticas. Es sobre mucho más que hoy. Rafael, esto tiene que parar». «¿Qué tiene que parar? Tu obsesión por esta mujer está comprometiendo tu juicio, tus negocios, la estabilidad de Gabriel. ¿Y ahora trajiste a su familia dentro de tu casa?» Isabela estaba enferma. Y tú echaste dinero al problema como siempre haces. Pero Rafael, no es dinero lo que ella quiere. ¿No lo ves? Ella está jugando con tus sentimientos, usando a Gabriel como cebo. Eso es ridículo. ¿Lo es? Entonces explícame por qué apareció hoy justamente cuando estaba claro que te estabas alejando de ella. ¿Por qué trajo a su hija enferma aquí en lugar de buscar otros recursos? ¿Por qué? Porque no tenía otros recursos. Rafael interrumpió furioso. Porque así es como funciona para las personas que no nacieron con dinero. Cuando un hijo enferma, haces lo que sea necesario. Aunque eso signifique manipular a un hombre rico y solitario, Leticia no es manipuladora. ¿Cómo puedes estar seguro? Rafael, estás enamorado. Los hombres enamorados no ven con claridad. La palabra enamorado quedó suspendida en el aire como una confesión involuntaria. Rafael percibió que Marcia había verbalizado lo que él venía evitando admitir para sí mismo. «Aunque lo estuviera», dijo él cuidadosamente, «eso no te concierne». «Sí me concierne, como tu consejera, como tu amiga, como alguien que se preocupa profundamente por ti». Marcia se acercó poniendo las manos en su pecho. «Rafael, yo siempre he estado aquí, en los buenos y malos momentos. Te conozco, te entiendo. Puedo darte todo lo que necesitas sin complicaciones, sin diferencias de clase, sin juegos de manipulación. Marcia, dame una oportunidad real. Déjame mostrarte que puedo ser más que tu socia de negocios». Antes de que Rafael pudiera responder, ella se inclinó y lo besó. Por un momento, la familiaridad y la historia compartida casi lo convencieron. Marcia era hermosa, inteligente, conocía su mundo. Sería la elección lógica, la segura. Pero cuando cerró los ojos, fue el rostro de Leticia el que vio, y percibió que, por muy lógico que fuera, su corazón ya había hecho su elección. Él se apartó gentilmente. «Marcia, eres importante para mí. Siempre lo serás, pero no de esta forma». Su rostro se endureció. «Es por ella, ¿verdad? Es porque no puedo darte lo que mereces, y tú mereces más que un amor dividido». Marcia lo miró fijamente por un largo momento, y Rafael vio algo peligroso pasar por sus ojos. «Te arrepentirás de esto, Rafael, y cuando te arrepientas, quizás sea demasiado tarde». Después de que ella se fue, Rafael se quedó solo en su despacho, intentando procesar todo lo que había sucedido. En un solo día, había cruzado varias líneas importantes. Había ayudado a Leticia de tal manera que creó una deuda emocional entre ellos. Se había admitido a sí mismo que estaba enamorado y había rechazado a Marcia de forma definitiva. Las consecuencias de estas decisiones aún estaban por venir, y él sospechaba que Marcia no aceptaría el rechazo pasivamente. Los días que siguieron al rechazo de Marcia fueron tensos y cargados de una energía peligrosa. Ella continuó ejecutando sus funciones profesionales con la eficiencia habitual, pero había algo diferente en sus ojos, una frialdad que Rafael no había visto antes. Comenzó a hacer preguntas específicas sobre la rutina de Leticia, cuestionando gastos domésticos y sugiriendo optimizaciones en el cuadro de empleados. Isabela se estaba recuperando rápidamente y su presencia trajo una vida nueva a la mansión. Gabriel, por primera vez desde el trauma, demostraba interés genuino en jugar con otro niño.
Las dos criaturas desarrollaron una forma única de comunicación. Isabela, hablando por los dos, y Gabriel respondiendo a través de gestos y dibujos. Era conmovedor y revelador ver cómo Gabriel florecía en presencia de alguien que lo aceptaba exactamente como era. Leticia observaba la amistad entre los niños con el corazón dividido. Por un lado, estaba feliz de ver a Gabriel progresando. Por otro, sabía que aquella situación era temporal. Pronto Isabela estaría lo suficientemente curada como para que volvieran a casa, y el vínculo que los niños estaban creando se rompería. Peor aún, ella misma se estaba involucrando cada vez más emocionalmente con aquella familia, tanto con Gabriel como con Rafael. Rafael, por su parte, se encontró creando excusas para pasar más tiempo en casa. Descubrió que le gustaba cenar con toda la familia reunida en la cocina, una informalidad que nunca había experimentado antes. Doña María, con su sabiduría simple y humor natural, trajo calor a la casa que se había quedado demasiado fría después de la muerte de Elena, y observar a Leticia interactuando con los dos niños despertaba en él fantasías de una vida diferente, más simple, más auténtica. Una noche, mientras los niños jugaban en la sala y doña María veía la televisión, Rafael y Leticia se encontraron solos en el jardín. La tensión sexual que habían evitado durante semanas era palpable en el aire. «Isabela está mucho mejor», dijo Rafael, rompiendo el silencio. «Sí, mañana o pasado mañana ya podremos volver a casa». La palabra «volver» cayó entre ellos como una piedra. Ambos sabían que la partida de Isabela significaría el fin de aquel período de casi normalidad doméstica que habían compartido. «¿Y después?», Rafael preguntó. «Después yo vuelvo al trabajo normalmente. Mantengo la distancia necesaria. Finjo que los últimos días no sucedieron». «¿Es eso lo que quieres?». Leticia lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo que yo quiero no importa. Lo que importa es lo que es correcto». «¿Y qué es lo correcto?». «Lo correcto es recordar que somos de mundos diferentes, que usted es mi jefe y yo soy su empleada, que cualquier cosa entre nosotros solo puede terminar en desastre». Rafael se acercó más, ignorando todos los argumentos racionales que habían gobernado su vida. «¿Y si te digo que no me importan los mundos diferentes? Que no me importa lo que es convencionalmente correcto? Pero debería importarle. Por Gabriel, por sus negocios, por su reputación. Mi reputación sobrevivió a escándalos peores. Mis negocios son lo suficientemente sólidos como para soportar chismes. Y Gabriel está mejor desde que usted llegó». Leticia sacudió la cabeza, luchando contra la tentación de creer que aquello podría funcionar. «No es tan simple así. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué?». Ella explotó, toda la tensión acumulada estallando de una vez. «Porque me enamoré de usted. ¿Está bien? Porque todas las mañanas me despierto pensando en usted. Porque todas las noches duermo soñando con una vida que nunca podré tener. Porque cuando usted me mira, me olvido por un momento de que solo soy la empleada que cuida a su hijo traumatizado». La confesión cruda y honesta dejó a Rafael sin palabras por un momento. Después, sin pensar en consecuencias, él la atrajo a sus brazos y la besó con toda la pasión reprimida de las últimas semanas. El beso fue explosivo, desesperado, lleno de deseo y emociones guardadas. Leticia se entregó completamente por unos momentos, permitiéndose sentir lo que había negado durante tanto tiempo. Pero entonces la realidad la golpeó como un balde de agua fría, y ella se apartó bruscamente. «No podemos», dijo ella, jadeando. «Esto solo hará que todo sea más difícil». Leticia: «No, Rafael, usted vive en una burbuja de privilegio donde cree que el dinero lo resuelve todo. Pero hay cosas que el dinero no resuelve. Diferencias sociales, expectativas familiares, prejuicios. ¿Cree que su familia aceptará a una empleada doméstica, que sus amigos nos tratarán como una pareja de verdad? No me importa la opinión de los demás. Pero a mí sí me importa, porque soy yo quien será juzgada, humillada, vista como interesada, porque es mi hija la que crecerá siendo llamada la hija de la amante del jefe». Las palabras fueron brutalmente honestas,
y Rafael percibió que había aspectos de aquella situación que su perspectiva privilegiada no podía comprender completamente. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó él. Derrotado. «Usted me deja ir. Encuentra a otra persona para cuidar de Gabriel y olvida que esto sucedió. No puedo hacer eso. Entonces, usted tendrá que elegir entre tenerme en su vida como empleada o perderme completamente. Porque yo no puedo seguir aquí si seguimos fingiendo que podemos tener algo que sabemos que es imposible». Antes de que Rafael pudiera responder, la voz de Marcia cortó el aire. ¡Qué escena tan conmovedora! Se giraron para encontrar a Marcia parada en la puerta, observándolos con una expresión de cruel satisfacción. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», Rafael preguntó. «Tiempo suficiente para confirmar mis sospechas». Marcia se acercó, sosteniendo algo en las manos. «Y para decidir que es hora de protegerte de ti mismo». «¿De qué hablas?». «Hablo de esto». Ella extendió un sobre. «Documentos interesantes sobre Gabriel. Documentos que explican mucho sobre el repentino interés de nuestra querida Leticia por tu hijo». Rafael tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había informes médicos que él nunca había visto antes. Reportes de diagnóstico, correspondencia entre médicos. A medida que leía, su expresión cambiaba de confusión a shock y, finalmente, a una ira fría. «¿Qué es esto?», Leticia preguntó, intentando ver los papeles. «Evidencia», dijo Marcia triunfalmente, «de que el diagnóstico de Gabriel fue deliberadamente adulterado». Rafael levantó los ojos, su voz peligrosamente baja. «Explica». El primer diagnóstico real de Gabriel apuntaba a un trastorno de procesamiento sensorial, algo completamente tratable. Pero alguien decidió que era más lucrativo mantener a la familia enfocada en tratamientos experimentales caros y demorados. ¿Quién haría algo así? Alguien que lucra con contratos de investigación médica, alguien que usa el caso clínico de Gabriel para justificar fondos millonarios de laboratorios farmacéuticos. Leticia sentía la sangre helarse en sus venas mientras entendía las implicaciones. ¿Está diciendo que alguien deliberadamente mantuvo enfermo a Gabriel? Estoy diciendo que alguien transformó el sufrimiento de un niño en un activo financiero. Marcia confirmó. Y estoy diciendo que esa persona no es quien ustedes piensan. Rafael miró a Leticia con creciente horror. ¿Usted sabía esto? Claro que no. ¿Cómo podría saberlo? Porque, dijo Marcia, sacando más papeles del sobre, usted fue contratada específicamente para esto. Mire las fechas, Rafael. Su contratación ocurrió exactamente una semana antes de que los contratos más lucrativos fueran firmados con los laboratorios. Rafael examinó los documentos, su mente intentando procesar las implicaciones. Esto no tiene sentido. Leticia descubrió el problema de la máquina. Ella ayudó a Gabriel a mejorar. Ella creó la ilusión de mejora para ganar tu confianza. Piensa, Rafael, ¿qué tipo de progreso real tuvo Gabriel? Él todavía no habla, todavía tiene limitaciones sociales severas, pero tú estás tan impresionado con pequeños gestos que dejaste de buscar un tratamiento real. Eso no es verdad. Leticia protestó. Está desesperada. Yo solo quería ayudar a Gabriel. ¿Ayudar o mantener el status quo mientras conquistaba la confianza del padre millonario? Rafael se apartó de Leticia, su expresión endureciéndose. ¿Cómo puedo estar seguro de que usted está siendo honesta conmigo? La pregunta fue como una bofetada en el rostro de Leticia. Después de todo lo que habían compartido, él aún dudaba de sus intenciones. «Porque me conoce», dijo ella, lágrimas corriendo por su rostro. «Porque vio cómo interactúo con Gabriel, cómo me preocupo por él genuinamente. Vi a una mujer que necesitaba dinero, siendo muy cariñosa con el hijo de su empleador rico». Las palabras fueron crueles, y Rafael se arrepintió en el momento en que las dijo. Pero la duda había sido plantada, y Marcia aprovechó el momento. «Rafael, sé que es doloroso aceptar que fuiste engañado, pero necesitas proteger a Gabriel y a ti mismo». Leticia miró entre los dos, percibiendo que estaba siendo manipulada pero sin poder probar su inocencia. Los documentos parecían condenatorios, y ella no tenía cómo explicar las coincidencias de fechas. ¿Quién organizó esto?, Rafael preguntó a Marcia, su voz peligrosamente tranquila. «Todavía estoy investigando.
pero estoy segura de que llegamos a tiempo para impedir mayores daños. Fue entonces cuando una voz pequeña cortó la tensión en el jardín. ¿Papá? Gabriel estaba en la puerta, mirando a los tres adultos con confusión y miedo. Había algo en su postura que Rafael no había visto antes. Determinación. Gabriel, vuelve adentro. Rafael dijo automáticamente, pero el niño no obedeció. En cambio, se acercó a Leticia y le tomó la mano. Entonces, para el shock de todos, abrió la boca y dijo sus primeras palabras completas en meses. Ella no miente. El silencio que siguió fue absoluto. Gabriel había hablado, no solo sonidos o palabras sueltas, sino una frase clara y defendiendo a Leticia. Gabriel. Marcia comenzó intentando recuperar el control de la situación, pero el niño la interrumpió, sus palabras saliendo en un flujo como si una presa se hubiera roto. Ella me escucha. Ella ve el dolor. Tú. Él señaló a Marcia. Tú haces que las máquinas se enciendan. Tú les dices a los médicos que mientan. Tú lastimas a papá. Las acusaciones infantiles, dichas con la honestidad brutal de los niños, fueron como bombas explotando en el jardín. Rafael se arrodilló frente a su hijo. Gabriel, ¿qué estás diciendo? Yo sé cosas. Yo veo cosas. Ella. Él señaló a Marcia nuevamente. Ella no quiere que yo mejore. Ella quiere que papá esté triste. Marcia palideció. El niño está confundido, traumatizado. No sabe lo que dice. Él sabe exactamente lo que dice, dijo una nueva voz. Todos se giraron para ver a doña María acercándose, sosteniendo algo en las manos. Disculpen la intromisión, dijo la mujer mayor, pero no podía quedarme callada después de escuchar esto. Ella extendió una pequeña grabadora. Encontré esto debajo de la cama de Gabriel mientras arreglaba el cuarto. Todavía estaba grabando. Ella apretó el botón de play y la voz de Marcia llenó el jardín. El chico no puede mejorar ahora. Tenemos contratos de 5 años con los laboratorios. Si se recupera repentinamente, perderemos millones. Mantén los informes vagos. Sigue recomendando los tratamientos experimentales. Y esta empleada nueva está haciendo demasiadas preguntas. Necesita ser removida. La grabadora continuó, revelando una conversación entre Marcia y alguien no identificado, discutiendo estrategias para mantener a Gabriel enfermo y alejar a Leticia. Y fue por eso que la máquina del sótano estaba encendida. Rafael dijo, las piezas finalmente encajando. Usted sabía que estaba causando los episodios de Gabriel. Marcia intentó una última jugada. Eso fue sacado de contexto. Yo solo estaba... Estabas explotando a mi hijo enfermo para lucrar con su dolor, Rafael dijo, su voz helada de furia contenida. Rafael, no entiendes. Yo hice esto por nosotros, por nuestro futuro. Con el dinero de los contratos, podríamos... Convertiste el sufrimiento de mi hijo en una inversión financiera. La verdad estaba finalmente clara. Marcia había orquestado todo, mantenido a Gabriel enfermo, saboteado su progreso, intentado alejar a Leticia cuando ella comenzó a marcar una diferencia real. Y había intentado destruir cualquier oportunidad de felicidad que Rafael pudiera encontrar porque no podía aceptar que él no la eligiera a ella. Gabriel, Rafael dijo suavemente, aún arrodillado ante su hijo, ¿puedes perdonarme por no haber creído en ti antes? El niño asintió y se arrojó a los brazos de su padre por primera vez en meses. Quiero mejorar, papá. Quiero hablar de nuevo. Vas a mejorar. Lo prometo. Rafael se levantó, aún sosteniendo a Gabriel, y encaró a Marcia con una frialdad que ella nunca había visto. Tienes 1 hora para retirar tus cosas del despacho. Los abogados se pondrán en contacto contigo sobre las consecuencias legales de lo que hiciste. Rafael, no puedes. Puedo y lo haré. Debes saber que me aseguraré de que nunca más trabajes en el área financiera. Y si descubro que otros clientes fueron perjudicados por tus planes, responderás criminalmente. Marcia lo miró con odio puro antes de girarse y salir, sabiendo que lo había perdido todo. Leticia permaneció parada, aún en shock por la revelación. Gabriel se soltó de su padre y corrió hacia ella, abrazando sus piernas. «¿No te vas a ir, en verdad?», preguntó él con voz pequeña. Leticia miró a Rafael,
viendo en su rostro la misma pregunta. Eso depende de tu padre, ella dijo suavemente. Rafael se acercó teniendo cuidado de no asustarla después de todo lo que había sucedido. Leticia, lo siento mucho. Por haber dudado de ti, por haber creído en las mentiras de Marcia, por casi haber destruido lo único bueno que sucedió en nuestra vida en los últimos años. Usted estaba protegiendo a Gabriel, lo entiendo. No, usted no entiende. Yo estaba protegiendo mi miedo a ser feliz de nuevo, a permitirme sentir algo real después de tanto tiempo viviendo en piloto automático. Él tomó sus manos suavemente. Tienes razón sobre las dificultades que enfrentaríamos, sobre los prejuicios, los juicios, las diferencias entre nuestros mundos, pero estoy dispuesto a enfrentar todo eso si tú lo estás. Gabriel tiró de la falda de Leticia. Por favor, quédate, por favor. Leticia miró a las dos personas que se habían convertido en su familia del corazón y,